Una vez más le voy a leer los primeros 4 versículos de Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Ahora, con estas palabras, Lucas nos describe uno de los momentos más importantes y claves de la historia, no tan solo en la historia de la iglesia, pero en toda la historia, porque con estas palabras lo que él describe es el nacimiento de la iglesia. Usted ve, anterior a esto, Dios se lo había revelado a la nación de Israel y establecería una relación muy especial con la gente de Israel, como la gente elegida. Pero durante el ministerio de Jesús, algo nuevo se entró aquí, algo muy único que iba a establecer llamado la iglesia. Pero es lo que significa los que han sido llamados. En Mateo 16:18 dijo: yo construiré mi iglesia. Usted ve, de lo mejor de nuestro entendimiento, nosotros sabemos que Jesús habló de una iglesia que nunca le había hablado antes a sus discípulos. Y nosotros asumimos aquí que hasta este punto todo lo que la gente conocía acerca de la iglesia eran ministerios muy pequeños, y por medio de su ministerio en la iglesia, él les dio pequeñas claves y pequeñas piezas de información indicando cómo luciría la iglesia. No la llamó necesariamente la iglesia, pero él lo confirma, por ejemplo, en Mateo 8, cuando él le dijo al centurión romano del cual había sanado a su siervo, le dijo en la conversación entre él y este hombre gentil, que Jesús le expresa a él que impresionado estaba con la fe de este hombre. Y él le dice a él: en el futuro va a haber muchos gentiles como tú, los cuales van a venir a creer en mí, y ellos mismos van a ser incluidos en mi reino. Eso fue lo que le dijo en Mateo 8:11. Yo le diré que muchos van a venir del este y del oeste y se reclinarán a mi mesa, como Abraham, Isaac y Jacobo. Y usted ve, él estaba hablando como gente que vendría, que fueran de otras partes y serían partes de su reino. Lo mismo él lo dice con respecto a esto en Juan 10 del 16 al 17. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Ahora usted ve, aquí él está revelando que no solamente los gentiles serán parte de su rebaño, pero se juntarán con los judíos, con sus ovejas judías, y serán parte de un solo cuerpo. Y él quiere hablar que tanto los gentiles como los judíos van a empezar a seguirlo a él como su Dios. Lo que está hablando aquí Jesús, de lo que él está informándoles, les está diciendo a sus apóstoles que cuando él construye esta iglesia no va a haber gentiles aquí y judíos por allá, como lo vemos. Aquí su mensaje para ellos no va a ser que el grupo samaritano y un grupo de estos o otros, sino más bien todo el mundo va a ser como un solo cuerpo que ha traído junto, en el cual son gentiles y judíos todos juntos, siguiendo a Jesús como un pastor. Y nosotros vemos en Juan 14, cuando él se está despidiendo de sus discípulos antes de que fuera arrestado para ser crucificado, Jesús le dio una idea de cómo sería su rebaño compuesto de judíos y gentiles, y cómo sería una realidad cuando se viniera el Espíritu Santo sobre ellos y quedara sobre ellos. Él dijo en Juan 14, 16 a 17, y yo rogaré al Padre, y Él os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto es muy importante que lo entienda, porque al decirles que el Espíritu estará dentro de ellos, Jesús les informa acerca de ciertas cosas
que iban a cambiar para ellos en los términos de la relación con el Padre. Usted ve en el punto de la relación redentiva de la historia, en el cual nos está diciendo que el Espíritu Santo vendría y reposaría sobre los creyentes y que les daría el poder de hacer diferentes actos de servicio. Pero lo que está prometiendo aquí Jesús a sus discípulos en un futuro es que este Espíritu Santo va a venir y se va a quedar dentro de ellos. Lo que él quiere decir es que era permanentemente y que no se apartaría de ellos cuando ese Espíritu llegara. Usted ve, en este tiempo va a ser una acción permanente y que nunca cambiará y nunca los dejará ni los olvidará. Ahora, conforme vemos más adelante esa misma noche, cuando Él se despidió de ellos, Jesús les hizo bastante claro a los apóstoles que cuando este Espíritu llegara y se quedara ahí, nunca se regresaría ahí de donde vino. Y él dijo, pero yo os digo la verdad, que os viene cuando yo me vaya, pero si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia y del juicio. Usted ve, Jesús enseña aquí que cuando él ya se vaya, el Espíritu de Dios llegará y cuando Él lo haga, Él le va a empezar a convencer a los pecadores de la verdad acerca de Él y de su necesidad de Él como su Señor y Salvador y la necesidad que tienen para seguirlo. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, vamos a darnos cuenta de cuando leemos nosotros en Hechos 1, que Dios pasó 40 días después de su resurrección con ellos, dándoles instrucciones muy especiales de lo que tendría que pasar. Nosotros vemos en Hechos 1:3, en el cual dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo que concerniente al reino de Dios. Y al final de esos 40 días, Él les dijo una orden muy específica. Ese fue en el versículo 4 y 5. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta fue una orden muy clara que les dio a ellos, que no se fueran de esta ciudad, pero que se quedaran ahí a esperar el arribo del Espíritu Santo. Y es lo que vemos que les dijo en el versículo 8, cuando el Espíritu Santo llegara. Pero les dijo, pero tú recibiréis el poder del Espíritu Santo que venga sobre vosotros y me seréis testigos de Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Usted ve, aquí le dijo que el Espíritu Santo cuando llegara no solamente ellos iban a estar bautizados con el Espíritu, pero ellos también recibirían el poder divino de ser testigos, de testificar por él en Jerusalén, Judea, Samaria y a las partes más remotas de la tierra. Y les va a dar la palabra porque el Espíritu estaría con ellos. Y ahora han pasado bastantes semanas desde que estudiamos el principio del libro de Hechos, pero le quiero recordar que la última vez que vimos a los apóstoles fue en el capítulo 1, en el cual ellos seguían en la ciudad de Jerusalén esperando para que el Espíritu llegara. Eso es lo que dice en el 1 al 12. Ellos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y cuando ellos regresaron, ¿y por qué esperaban? Bueno, la espera no fue más larga de 10 días, como lo hemos estudiado previamente. Descubrieron que ellos habían usado ese tiempo sabiamente. Ellos oraron juntos. Pedro también usó este tiempo para explicar a un grupo pequeño de 120 creyentes acerca de la traición de Judas Iscariote y cómo él había traicionado a Jesucristo y tal y como estaba la profecía en las Escrituras. Y finalmente nosotros vemos cómo Jesús les dijo a ellos que durante su reino milenial ahí había 12 apóstoles que estarían gobernando sobre la nación de Israel. Y por eso tuvieron que escoger a un hombre llamado Matías que reemplazara a Judas como el 12º apóstol.
Y después de completar este grupo apostólico, todo estaba listo para la llegada del Espíritu Santo. Y al hacerlo así, la iglesia que Jesús dijo que iba a construir estaba lista para nacer. Y una nueva página de la historia redentiva empezaría mientras el Espíritu Santo vendría a darles poder a los discípulos de Cristo para compartir el Evangelio, y empezarían a viajar por todo el Imperio Romano, desde Jerusalén a Roma, ganándose mucha gente por Cristo, incluyendo gentiles, así como otros judíos creyentes, los cuales formarían un solo rebaño, como un cuerpo de Cristo, como la iglesia. Ahora, esto es realmente el primer propósito del libro de Hechos, es decirnos cómo el Evangelio fue desde los lugares más remotos y oscuros de una ciudad llamada Jerusalén hasta el mismo corazón del Imperio Romano, la ciudad de Roma, y empezó de ahí donde vemos en Hechos 2, cuando nos dice Lucas con su descripción de lo que tomó lugar en ese día tan especial llamado el día de Pentecostés, y cómo fue que la iglesia nació y cómo fue que creció y se empezó a expandir. Y esto es precisamente lo que Lucas le dijo a Teófilo en ese tiempo, el hombre al cual se le escribió este libro, en su mensaje del versículo 1 al 2. Estimado Teófilo, en primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a la enseñanza, hasta el día en que fue llevado al cielo, y luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. En otras palabras, lo que Lucas le está diciendo a este hombre es de que primero, en su primer volumen que está escribiendo, le está hablando a él. Es como le explica cómo Jesús empezó a hacer y a enseñar su ministerio aquí en la tierra, pero en este nuevo volumen, en el libro de los Hechos, nos habla cómo Jesús continúa haciendo y enseñando después de su ascensión por medio del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Y así, como algo que vamos entendiendo, nosotros estamos listos para tomar el capítulo 2, en el cual es muy importante, como lo hemos dicho, que si usted no comprende lo que ha pasado aquí, posiblemente no podría entender el resto del libro de Hechos. Así que tratando de seguir los eventos que nos presenta Lucas, nosotros vamos a dar cuenta de que aquí este capítulo puede ser dividido en 4 eventos muy específicos. Yo creo que nos va a tomar un buen tiempo acabar estos 4 eventos, pero el primero que nada, Lucas nos está hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo. Y después nos va a hablar de la reacción de la gente al llegar el Espíritu Santo. En tercer lugar, nos va a explicar de cómo es que la llegada del Espíritu Santo, así como Pedro de un modo muy especial nos da un sermón en el cual le dice a la gente de Jerusalén de lo que está pasando, y finalmente nos damos cuenta que él nos va a explicar el efecto, el resultado de la llegada del Espíritu Santo. Así que de ese modo va a ser como está dividido, y vamos a empezar esta mañana con la llegada del Espíritu Santo. Mi oración es de que usted tenga los oídos para recibir este mensaje, de que usted pueda procesar esta información claramente para que lo entienda. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora, Lucas empieza este capítulo informándonos que como obediencia a Cristo, que les había dicho que no dejaran la ciudad de Jerusalén, los discípulos estaban juntos en un lugar. Y esto pasó especialmente en un día llamado el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es exactamente el día de Pentecostés? Oímos mucho este término, pero ¿qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una celebración judía que realmente Pentecostés significa número 50. El nombre de esto toma lugar porque se celebra anualmente y son 50 días después de la Pascua. Pentecostés también está llamado de otros modos en el Antiguo Testamento como el manjar de las semanas o el manjar de la cosecha, porque era el tiempo en que la gente judía celebraba los primeros frutos de su cosecha del trigo. Y de acuerdo al Antiguo Testamento era un gran tiempo de festejo y de gozo,
por la provisión del Señor durante todo el año. En algún cierto modo parece ser como que el Pentecostés es algo así como nuestro Día de Acción de Gracias hoy en día, en el cual la gente se siente inclinada a agradecer a Dios y alabarlo por la provisión, por nuestra comida. Más o menos algo así sería el Pentecostés. Es como lo que nos dice en el primer verso de Hechos 2, que cuando este día particular tomó lugar, el cual llegaba 50 semanas después de la Pascua, todos los 120 creyentes que estaban juntos en un lugar en Jerusalén probablemente estarían juntos en la misma habitación donde Jesús había tenido la última cena, y estaban ahí quedándose todos. Y fue ahí que mientras ellos estaban todos juntos, estaban celebrando esta fiesta. Y algo muy supernatural tomó lugar. Mire el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Nosotros leemos de repente, lo que quiere decir que esto fue sin ningún aviso y tomó a los discípulos por sorpresa. De repente, estos 120 discípulos oyeron un ruido mandado por Dios desde el cielo, que sonaba como una ráfaga de viento violento que llenó toda la casa. Ahora, quiero parar un poco aquí para darle que consideremos lo que estaba pasando. Primero que nada, esto es obviamente cómo se consuma la promesa de Cristo a sus discípulos, que serían bautizados con el Espíritu Santo y al mismo tiempo estarían llenos del poder de Él. Y asimismo los discípulos lo entendieron, no tenían duda y entendieron lo que estaba pasando con el arribo del Espíritu Santo. Esto es lo que ellos habían estado esperando. Ellos hubieran entendido claramente y especialmente de que en ambos idiomas, hebreo en griego, la palabra espíritu y viento son la misma. El Espíritu Santo, ellos podían entender que el Espíritu Santo había llegado en modo de un viento violento que pasaba por eco por toda la casa. Y este fue el por el que estaban esperando. Y él estaba ahí, y él había llegado de un modo simbólico como un viento, una ráfaga violenta, la cual llegaba y habitaba en ellos y en sus vidas. Pero note con atención que lo que Lucas nos dice es que lo contrario a lo que uno puede pensar. Lucas no nos está diciendo que ellos sintieron un viento violento por toda la casa. Lo único que dijeron es que oyeron lo que sonaba como una ráfaga que atravesaba la casa. Sonaba como un viento de un huracán, pero solamente era el sonido porque no había el viento, sin realmente ser físicamente el viento. Y esto es como nos dice un maestro de la Biblia. Dice, tal parece que esto es como un huracán que posiblemente suena con gran fuerza. Y la gente en el cuarto lo podía oír, pero su ropa no fue ni siquiera movida por este hecho. Y asimismo yo quiero que usted se dé cuenta lo que pasó a los discípulos, que cuando usamos la palabra de repente que le mencioné anteriormente, nos está diciendo que de momento y de repente pasó un gran ruido desde el cielo. Lo que nos está diciendo es de que la sorpresa de la llegada del Espíritu, cuando ellos no lo esperaban, pasó rápidamente y sin ningún anticipo. La razón por la que quiero que usted entienda esto es porque usted se puede preguntar cómo es de que fueron sorprendidos si Jesús les había dicho claramente que esperaran por el Espíritu que viniera y reposara sobre ellos, y por eso lo estaban esperando en Jerusalén. Ahora, ¿cómo podría ser que estaban sorprendidos? Y la respuesta a esto es porque ellos sabían que Él iba a venir, pero no sabían exactamente cuándo y cómo Él llegaría, y de tal modo tan dramático como lo hizo. Probablemente no es diferente a lo que pasaría cuando Jesús regrese al final del periodo de tribulación.
aun cuando en Mateo 24 Jesús nos da diferentes señales que nos están indicando su regreso, como lo dice el libro de Apocalipsis, nosotros vemos lo que va a pasar acerca de cómo luce la tribulación y lo que va a pasar antes de que Cristo regrese a la tierra. No tengo duda alguna de que muchos de estos eventos nos van a atrapar, nos van a sorprender. Y, y esto es por lo que Jesús dijo que Él va a venir como el ladrón que viene de noche. Y aunque los creyentes saben que viene, que Él va a llegar nuevamente, no saben exactamente cuándo es ese momento. Eso es lo que pasó para los discípulos. Y otra cosa que yo quiero que usted note es que con la llegada del Espíritu, que Él vino en una forma de un sonido tan fuerte como un viento, nos dice que los discípulos estaban sentados y nos dice que un gran ruido llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. ¿Y por qué esto es importante? Porque quiero que lo entienda, por la simple razón de que nos dice que aquí los discípulos no estaban orando por el Espíritu Santo que viniera. Y la razón por la que sabemos que esta era una postura normal de la gente era porque la gente oraba parada o de rodillas y ellos estaban sentados. Y la razón por la que yo quiero que usted entienda esto, porque alguna gente del movimiento carismático o pentecostés, ellos dicen que el modo de ser bautizado por el Espíritu Santo es de que uno debe de orar y orar con gran fuerza para que llegue el Espíritu Santo, pero no es lo que dice la Biblia. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde nosotros alguna vez leemos de que la gente tiene que orar o buscar al Espíritu Santo de tal modo. No. Esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo es que nosotros oramos y pedimos que este espíritu este bautizo llegue a nosotros? Y es que fue tal y como pasó con los apóstoles y 120 creyentes que estaban en ese día de Pentecostés juntos. Porque él dijo, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ahora, para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta lo que quiso decir cuando él dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y espero que usted lo entienda y lo escriba en sus notas, lo que él quiere decir aquí y cómo explica este bautismo con el Espíritu en el primer libro de Corintios 12, del 12 al 13. Esto es lo que escribió Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Lo que Pablo les está explicando aquí a los corintios es de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es como un cuerpo humano, en el sentido de que dentro de un cuerpo hay muchos miembros, de tal modo en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros, tanto judíos como gentiles. Y usted ve, los cuales serían parte de un mismo cuerpo al ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de ese mismo cuerpo. Y el Espíritu Santo sería el instrumento por el cual ellos serían puestos dentro de un mismo cuerpo, lo cual conocemos como la iglesia. ¿Usted ve? Esto no es algo que usted tiene que orar o que buscar, porque Pablo nos dice claramente que esto pasó en la vida de los corintios en el pasado y que, como les dijo a ellos, esto quiere decir que el único modo en que podemos saber que el momento en que pasa es cuando el bautizo toma a nosotros en el momento de nuestra salvación y solamente pasa por una vez y no vuelve a pasar. Y solamente pasó, es algo que tomó lugar, no tiene que buscarlo, toma lugar cuando usted se convierte. Usted ve, esto le pasó a los creyentes tanto en el día de Pentecostés. Lo que pasó ahí en ese día fue algo
muy único y que nunca se repetiría de nuevo. Hay ciertas cosas que han pasado solamente una vez y no volvieron a pasar. Y fueron tan únicas. Y esta es una de ellas. Esta gente de la iglesia de esos días fueron bautizados. Nunca volvieron. Después de ellos nadie tuvo que esperar de tal modo para ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había llegado aquí hasta ese día, en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia y la iglesia nació y conocida como el cuerpo de Cristo. Ellos fueron los primeros en experimentar y sentir el Espíritu Santo. Este es el nacimiento de la iglesia y esto fue como ellos lo recibieron. Ahora, el Espíritu Santo ha llegado, el Espíritu de Cristo ha sido formado. Ahora, nosotros no tenemos que esperarnos a ser bautizados con el Espíritu para estar dentro del cuerpo, porque esto pasa en el momento en que usted confía en Cristo como su Salvador. Ninguno de nosotros hacemos nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber que Cristo murió en la cruz por nosotros y porque no queremos ir al infierno. Y nosotros sabemos que necesitamos a Cristo para ser salvos. Nosotros no necesitamos esperar a ser bautizados para recibir al Espíritu Santo en ese momento, porque el Espíritu Santo llega ahí. Nosotros no tenemos que esperarnos a un bautismo para poder sentirlo, recibirlo, porque pasa en ese momento en el que confía en Cristo. Y no solamente nosotros somos bautizados por el Espíritu entre Cristo, pero el Espíritu entra en nosotros y está puesto en nosotros por Jesús. Esto es un hecho que toma lugar y no tenemos que buscarlo ni orar por él. Cada uno de los creyentes, sin importar de su nivel de espiritualidad, cada creyente tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es lo que dijo Pablo en Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es tal que no es de él. Todos los creyentes tienen el Espíritu dentro de él. Si usted es creyente, lo tiene. Usted no tiene, porque usted ha sido en ese momento bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Escuche con atención lo que quiero que entienda. Es muy común que se malinterprete este concepto acerca de ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero que ponga atención a lo que vemos en el 1 de Corintios 12 al 13 con respecto al bautismo. Él dijo ahí, es por un mismo espíritu que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ponga atención que él está usando la palabra por un espíritu fuimos bautizados. No está usando la palabra de un espíritu fuimos bautizados. Sin tratar de ponerme muy técnico, yo quiero que usted se dé cuenta de un detalle de la gramática griega y que es muy importante cuando un estudioso de la Biblia nos explica que en esta frase una preposición pequeñita griega puede ser traducida de tal modo como por o con, y que alguna gente la puede traducir como dentro. Las preposiciones griegas son traducidas de modo diferente dependiendo el caso de las siguientes palabras que siguen a la preposición. El modo más claro y más exacto de traducirlo y como consistente es en el contexto del Nuevo Testamento al decir por o con, y nosotros somos bautizados por o con el Espíritu Santo. Y ahora quiero explicarle por qué es tan importante para que usted sepa que nosotros estamos bautizados con o por el Espíritu, porque no solamente el Espíritu Santo que hace el bautizo, sino más bien es Jesucristo que hace el bautizo. Y Él lo hace usando el Espíritu Santo para que venga y habite dentro de nosotros, porque no hay bautismo del Espíritu Santo subsecuente a su salvación, como algún movimiento carismático lo trata de usar. Solamente Cristo es el que nos pone en parte de su cuerpo y nos da su espíritu en el momento en que nos convertimos.
Pero fíjese, ponga atención, solamente Jesucristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo al dárnoslo cuando nosotros nos convertimos. Él es el que lo hace. Escuche, nosotros podemos encontrar muchos otros versos que nos hablan de este asunto, como en Mateo 3:11, es lo que dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle mis sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él lo hará. No es el Espíritu que lo hace solo, es Jesús que viene y lo manda para habitar dentro de nosotros. También vimos lo mismo en Juan 1:33. Juan el Bautista dijo, yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Ahora escucha, la razón por la que estoy indicando una y otra vez, porque hay mucho error sobre este asunto hoy en día. Porque en movimientos carismáticos y pentecostales, ellos les enseñan que el bautismo del Espíritu es alguna clase de una experiencia extraordinaria que pasa después de su conversión. Si usted quiere tener el poder de Dios en su vida, usted tiene que orar por eso, tiene que buscarla, tiene que quererla. Usted ve, esto es uno de los errores más grandes de la iglesia carismática. Pero cuando ellos enseñan esto, no solamente están en error, pero causan un daño espiritual a los cristianos al motivarlos a buscar alguna clase de dramática experiencia sobrenatural, en la cual en su obsesión de lograr esta experiencia los abre a toda clase de experiencias posiblemente satánicas. Y esta es una de las estrategias de que el enemigo usa con muchos de los nuevos cristianos que sinceramente están buscando todo lo que el Señor tiene para ellos, que son vulnerables y que no tienen suficiente conocimiento de la vida cristiana. Y como resultado, ellos son muy vulnerables a escuchar y a ver y buscar una experiencia que tiene que ser muy, muy grande para recibir al Espíritu Santo. Por lo cual ellos necesitan escuchar y buscar una iglesia que sea bíblica. Mire, yo lo he visto por año tras año. Yo he visto a alguien aquí en Lakeside. Yo me di cuenta que al principio yo estaba aquí a cargo de un ministerio de enseñar a gente en cómo compartir el evangelio. Fue como yo lo hice. Nosotros años tras años vimos a mucha gente que venía aquí y profesaba su fe en Jesucristo, y esto es lo que pasó una y otra vez, una y otra vez. Alguna de la gente aquí en Lakeside los llevaría a conocer y a tener fe en Cristo, y después de algún extraño lugar, un amigo o un pariente los llevaría a ellos a una iglesia carismática, y allá ellos empezaban a hablar de cosas carismáticas. No eran iglesias sólidas bíblicas donde les enseñaban la palabra de Dios. Ellos estaban buscando experiencias extraordinarias para crecer. Y yo me di cuenta que una y otra vez, esta es una de las estrategias que Satanás usa. Y si usted sabe que si usted es un cristiano, sepa que usted ya ha sido bautizado por Jesucristo dentro del cuerpo de Él, y que usted no tiene que orar ni buscar, porque Jesucristo ya lo ha puesto dentro de su cuerpo y le ha dado a usted dentro de su espíritu al Espíritu Santo en el momento que usted le dio la vida a Él, en el momento que usted se convirtió. Él lo ha puesto bajo su mismo cuerpo, bajo el Espíritu Santo. Nosotros aprendemos que a pesar de oír ese ruido, cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, también vemos en el versículo 3 que dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Lucas nos dice aquí que los discípulos no solamente oyeron la llegada del Espíritu, pero también vieron su llegada, y que esto parecía como lenguas de fuego, las cuales se separaron y reposaron en cada uno de ellos.
no solamente fue el sonido de un viento violento, que no era realmente viento, sino más bien era el ruido que parecía un viento violento, pero también unas lenguas como envueltas en llamas llegaron, lo cual realmente no era fuego, pero era el Espíritu Santo que entró dentro de esa habitación como la presencia de fuego y se separó y se reposó en cada uno de ellos como lenguas de fuego. Ahora, ¿cuál es el significado de estas lenguas de fuego? Bueno, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, el fuego usualmente es usado para simbolizar la presencia de Dios. Y nosotros vemos como Moisés seguía a la mata que no se consumía, así como el pilar de fuego que la que que mucha gente decía cuando veía fuego usted se tenía que remover los zapatos porque era la presencia de Dios. También vimos había un pilar de fuego que guiaba a la gente, a los hijos de Israel cuando ellos caminaban. em, y ahora usted ve, cuando nosotros vemos en el día de Pentecostés, la presencia de fuego nos dice que es la presencia de Dios en forma de lenguas de fuego que se reposaban en cada uno de los discípulos y era como se manifestaban dentro de su hablar. Y en cada uno de ellos fue dado el poder por medio del Espíritu Santo para poder expresarse verbalmente. Y es lo que leemos en el siguiente verso, cuando un fenómeno supernatural tomó lugar en el cual es un evento que se llama en lenguas. Nosotros vemos que en el versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Lucas nos dice aquí que los discípulos oyeron un ruido cuando llegó el Espíritu Santo en forma de ráfagas de viento. Después vieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y todos estaban llenos del Espíritu y empezaron a hablar diferentes lenguas o idiomas. Hay mucha gente que está confundida hoy en día con ambos asuntos, el llenarse del Espíritu Santo y el hablar lenguas. Déjeme que hable de uno a la vez. Primero que nada, es crítico que nosotros entendamos que el estar lleno del Espíritu y el bautizo con el Espíritu no es lo mismo. Usted ve, el bautismo del Espíritu solamente pasa una vez en la vida de un cristiano y es al momento de su conversión. Cuando Jesucristo nos da al Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros al convertirnos y al mismo tiempo lo pone, nos hace formar parte de su cuerpo y eso le pasa a todos los creyentes. Ahora, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento en el cual nos dice que uno tiene que estar bautizado con el Espíritu, porque esto es una cosa que no se vuelve a repetir, pasa solamente una vez en nuestra vida y no pasará de nuevo. Ahora, esto no es lo mismo a decir que está uno lleno del Espíritu, porque vemos en el libro de Hechos del 2 al 4, en el cual él nos está diciendo que la gente estaba llena del Espíritu. Y nosotros vamos a ver en otros lugares donde esta misma gente nos expresan que estaban llenos del Espíritu una y otra vez. Por ejemplo, Pedro estaba lleno del Espíritu el día de Pentecostés cuando vimos que él está diciendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Usted ve, aquí vemos que él está lleno. Similarmente vemos en Hechos 6:5 de que Esteban, uno de los primeros ancianos de la iglesia en Jerusalén, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 7:55 vemos que una vez más él está lleno del Espíritu cuando él estaba siendo martirizado. Y nosotros vemos al apóstol Pablo, que inicialmente estaba lleno del Espíritu en Hechos 9:17 en conexión con su conversión, pero una vez más estuvo lleno con el Espíritu después en Hechos 13:9, en lo cual decía que Saulo estaba llamado Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Usted ve, así que el estar lleno del Espíritu Santo puede pasar más de una vez en nuestra vida. Usted ve,
porque no es diferente al bautizo con el Espíritu que pasa solamente una vez, pero cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros vemos en Efesios 5:18 que dice, si usted ve, esto lo han oído una vez, no nos embraguéis con vino en lo cual no hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Lo que Pablo quiere decir aquí es que cuando está usted lleno del Espíritu, es de que en lugar de estar bajo el control del alcohol, está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos vaciamos de nuestra propia voluntad y completamente nos abrimos al Espíritu Santo, el cual está revelado su voluntad en la palabra, en la Biblia. En otras palabras, nosotros permitimos que las palabras de la Biblia sean las que guían nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Ahora, la razón por la que muchos cristianos están confundidos con respecto al bautismo con el Espíritu y el estar lleno del Espíritu es porque el día del Pentecostés los discípulos tenían ambos, estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo, así como llenos del Espíritu. Ahora, mientras ambos, el bautismo y estar lleno del Espíritu, no son las mismas cosas, son dos realidades espirituales diferentes, nosotros tenemos que distinguirlas claramente. Escuche con atención. Si usted es un cristiano, usted debe de entender que el estar lleno del Espíritu Santo es muy serio, porque esta es una orden de Dios. Esta es la voluntad de Dios para usted y no es una opción. Cuando usted ya le ha dicho que esa es su voluntad y esto no está en control, usted no tiene control, está Dios en control de esto. Y usted, cuando usted ha confesado y se ha arrepentido de todos los pecados que conoce y usted ha dejado sus deseos egoístas y le ha dejado un corazón abierto para obedecer a la palabra de Dios y a Dios. Por eso es importante que usted sepa que está lleno con el Espíritu. Pero no solo esto, cuando usted está lleno de la voluntad de Dios y el propósito de Él en su vida, usted está lleno del Espíritu para darle poder a hacer los actos de servicio que Él requiere que usted haga para su gloria. Y asimismo nos da el poder para nosotros poder hacer lo que Él requiere de nosotros. Y ahora hay diferentes palabras que se usan aquí en Gálatas 5, pero mire, estas son de las virtudes que Él pone en nuestro corazón. Cuando nosotros caminamos con el Espíritu y llenos del Espíritu, nos da estas frutas del Espíritu que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y esto quiere decir que nosotros estamos caminando con el Espíritu y estamos llenos de eso. Y es lo que nos llena. Pero en adición de estar llenos, de vivir una vida agradable al Señor, en el libro de Hechos nosotros leemos que alguien que está lleno del Espíritu tiene dentro de él el propósito de darle el poder de hacer cierta acción específica como servicio al Señor. Y esto es exactamente lo que pasó a los discípulos en el día de Pentecostés, porque Lucas nos dice que en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban llenos del Espíritu, ellos empezaron a hablar. Yo sé que esto es lo que he estado esperando escuchar. Les dio la habilidad de hablar otros idiomas. Y ahora, ¿de qué lenguas hablaban? De lo contrario de que mucha gente cree, no era un lenguaje en el que no se entendía o que nadie conocía, sino más bien este fenómeno de hablar lenguas o idiomas que se presenta en el libro de Hechos, en Hechos 2, el Señor nos explica cómo los discípulos hablaron lenguajes que eran conocidos, eran otros idiomas que eran hablados por gentes de otras naciones por todo el mundo. Usted ve, la palabra griega para lenguas es idiomas. Estaban diciendo ellos que hablaban otros idiomas. Estaban hablando de idiomas que gentes de todas las naciones podían entender. Ellos nunca los habían estudiado, ellos nunca habían conocido estos idiomas, pero Dios les dio la habilidad de expresarse en esos idiomas claramente. Imagínense, yo imagino que los misionarios les encantaría tener ese regalo. El poder hablar un idioma
que nunca habían estudiado antes, pero la gente puede entender su mensaje. Y esto fue lo que dijo. Déjeme que le diga que los judíos y toda la gente que vino a celebrar el Pentecostés venía de diferentes áreas remotas a festejar. Y cuando ellos vienen aquí, estos hombres devotos, a escuchar y a compartir, empiezan a oír el mensaje en su lengua madre, y cada quien lo escucha. Y entonces dice aquí, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, ¿no son galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Usted ve? El llenarse del Espíritu Santo y el estar lleno de él, los 120 discípulos de Jesús milagrosamente hablaban un idioma que ellos nunca habían escuchado o hablado antes. ¿Y cuál era el propósito de esto? No era en hablar en un modo privado, no era algo que los enriquecía o los edificaba personalmente a estos discípulos al hablar otro idioma, sino más bien era para la gloria de servirle a la gente judía y no judía que había venido a Jerusalén de todos los rincones del Imperio Romano. Yo le voy a decir que cuando usted viene a la ciudad de Jerusalén por todos los lugares remotos para celebrar Pentecostés y llegan ahí y escuchan la palabra de Dios en su propio lenguaje. ¿Y por qué le digo esto? Imagínese que esto no era para la gloria de los discípulos, sino para la gloria de Dios, que la gente oyera el mensaje en su propio idioma. Mire lo que dice en el 1 de Corintios 14, 21 a 22. Nosotros leemos esto. Este es el único lugar en toda la palabra de Dios en el que usted va a leer acerca de las lenguas o idiomas. Esto es lo que dijo: en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Es lo que dijo él. Este es el único lugar en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el que nos explican el propósito de las lenguas. Pablo viene aquí y habla de lo que dice el libro de Isaías, en el cual dice que Dios va a venir a juzgar a Israel, en el modo que los asirios, que hablaban otro idioma diferente a los hebreos, y que Él tiene un mensaje para ellos que lo van a oír en su propia lengua. Y ellos sabrían que Él vendría a juzgarlos y los iba a hacer cautivos. Asimismo, Pablo nos dice que los lenguajes de ese día eran una señal para toda la gente del pueblo de Israel que no era creyente, que Dios estaba a punto de juzgarlos también. Y al escuchar los lenguajes de diferentes naciones y de diferente gente, fue como sabían que el juicio de Dios estaba llegando pronto, lo cual tomó lugar 70 años después de la muerte de Cristo, cuando el Señor destruyó Jerusalén. Y al hacer esto, Él en lo cual incluía a toda gente, naciones gentiles por todo el mundo, que oyeron este mensaje en su propia lengua, lo entendieron claramente. Escuche, el regalo de las lenguas no existe ahora porque no hay propósito para este regalo, porque su propósito fue completado en ese tiempo. Fue una señal para Israel que Dios estaba viniendo con su juicio y que desde ese día, desde el juicio que tomó lugar en el primer siglo, ya no hay necesidad de este especial y milagroso regalo de los idiomas. Y es un hecho de que en la historia de la iglesia el hablar lenguas, lo cual sería algo que usted habló, que nunca estudió, que nunca escuchó y que nunca supo antes, no ha vuelto a ocurrir desde ese día. Lo que es muchas veces presentado como alguien que está hablando lenguas no es algo bíblico, porque no es ni siquiera un lenguaje humano. Son un grupo de creyentes
que empiezan a hablar cierta cosa de balbuceos y nada que tiene sentido, como si fueran algo satánico. Ahora, para poder cerrar este mensaje, que no es un mensaje fácil que les estoy compartiendo, el del día de Pentecostés, es muy único y que no se va a volver a repetir. Es en el que nos habla de la llegada del Espíritu Santo, cómo nace la iglesia, y a partir de este punto el evangelio y el mensaje del evangelio se empieza a esparcir por todo el mundo, y el Espíritu le da la habilidad a la gente de Dios de declarar su palabra con poder y de vivir una vida agradable a Él. Lo que yo quiero que usted ponga atención y que usted no sea engañado pensando que usted necesita alguna experiencia especial para poder sentir el poder espiritual en su vida. No, usted no necesita nada más que el control del Espíritu de Dios dentro de usted, que le permita que entre a su vida y que Él sea su Dios y su Señor y que obedezca la palabra de Dios. Y ahora usted debe ceder su vida a Cristo, confíe en Él para su salvación. Hágalo hoy mismo, no hay nada misterioso acerca de esto. Escúcheme, aquí estoy listo. Si usted nunca le ha dado su vida a Jesús, usted tiene que dejar todo esto y confiar en Él como su Salvador, para que usted sepa que este debe de ser su día de salvación. No espera hasta mañana, arrepéntase ahora, venga a Él y su muerte en la cruz para su salvación. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por estas palabras que están escritas en Hechos, y nosotros podemos entender que todo lo que hemos estudiado a este punto nos está preparando para conocerte mejor. Y yo quiero orar por cualquier persona que puede estar confundida con este mensaje entre el bautismo y los lenguajes y lenguas. Que tu palabra les dé luz y entendimiento a la diferencia, de que ellos pueden confiar en ti, de que es todo lo que necesitan, no necesitan buscar a nada más. Y oro por todos nosotros para saber que nosotros estamos llenos del Espíritu y que no eres tú solamente un pensamiento, tú eres una forma de vida. Yo también te quiero pedir por cualquier persona que nunca ha confiado en Dios, que este sea el día en que ellos puedan venir a ti para salvación, y pedimos todo esto.